En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Querido Señor, querida Mater, queremos pedirte que nos ilumines y nos acompañes en este rato de retiro y de reflexión, que nos regales un espíritu de Adviento, que podamos también encontrarnos con Jesús en la Eucaristía, en el Santísimo. Te pedimos que nos bendigas en este tiempo y ya que estamos, que en Argentina también. Amén. Muy bien. La idea de como les había contado, para este mini retiro, entonces era poder tener una reflexión que valga como prédica también, ahora al comienzo de esta mañana, con algunas preguntas también, y después poder tomarse un tiempo para poder responder las preguntas, para poder reflexionar, para poder rezar, para poder adorar a Jesús en el Santísimo, y también para recibir el sacramento de la reconciliación los que deseen. El tema, como les había adelantado, tenía que ver con el Adviento como un tiempo de paz, como un tiempo de alegría. La alegría y la paz están íntimamente relacionadas para el cristiano. O sea, la alegría, verdadera alegría cristiana, nos regala una paz enorme. Y para el cristiano no se puede tener paz sin alegría y alegría sin paz. Las dos están juntas. ¿Por qué? Bueno, justamente porque la alegría tiene que ver, y eso es la definición que se acuerdan que les di cuando el Señor el domingo pasado en la misa, tiene que ver con el reposo de nuestras facultades en aquello que poseemos, cuando poseemos lo que deseamos. Eso significa la alegría, ¿no? La alegría tiene que ver con el reposo, y la paz también tiene que ver con el reposo. Por el otro lado, para el cristiano, la alegría y la paz tienen la misma fuente, que es Dios. Dios es el Dios de la paz y de la alegría. Jesús es el príncipe de la paz y de la alegría, y nos viene a traer también paz y alegría. Eso tal vez es la primera cosa que quería comentarles en este día, porque, claro, hay que
cuando uno empieza a hablar de paz y quiere meditar con paz, tiene que primero comprender justamente qué quiere, cómo es la paz del cristiano. En ese sentido quería decirles 3 aspectos o 3 dimensiones de paz que no son de Jesús. Rápidamente nombrárselas. En primer lugar, por supuesto, nuestra paz cristiana no es la paz del cementerio, no es la paz de los muertos. Uno tal vez se va a un cementerio y está todo muy pacífico, ¿sí? Por más que las películas que quieran mostrarnos un cementerio donde constantemente se están levantando los muertos o qué sé yo, la realidad es, yo que vivo, que tengo un cementerio en mi casa, la realidad es que no pasa nada de eso y que los cementerios son lugares de mucha paz, porque son lugares de muertos. Pero justamente la paz de Dios es una paz de vivos, no es una paz de muertos, es una paz justamente de gente viva. Es una paz que no surge justamente cuando se acaba la vida, sino que es una paz que se construye con la vida de cada uno. Y eso es hermoso también. O sea, eso que decía, le gustaba decir al Papa Juan Pablo II, ¿no? De ser constructores de la paz. Justamente la paz la construye la gente viva. Por otro lado también, nuestra paz no es la paz romana. ¿Vieron? También existe ese término, Pax Romana. ¿Cuál era la Pax Romana? Bueno, era la paz que el Imperio Romano imponía con sus legiones y a través de la espada. ¿Sí? Esa paz que se quiere conseguir a costa de limitar o anular las libertades de las personas. Y no solamente algo del Imperio Romano, hoy día también, ¿no? Cuando el gobierno chino quiere conseguir así COVID-0 encerrando a toda la gente en su casa, lo quiere hacer justamente, es como una onda, ¿no? Lo publicite y qué sé yo, como una forma así como que todo se va a conseguir, pero a través de cancelarle a la gente la posibilidad de expresarse, de ser libre. Para nosotros, justamente, la paz cristiana no puede ser una paz de la espada, o una paz del encierro, o una paz de la cuarentena eterna, porque Dios nos quiere libres, y así nos ha creado libres, originales y únicos, y además nos dio la tarea enorme de ser creadores. ¿Saben ustedes eso? ¿Lo tienen consciente? José, vos que sos una gran persona, ¿tenés siempre consciente que Dios creó el mundo y crea las cosas, pero nosotros somos también creadores? Dios es creador de cosas buenas, de cosas hermosas, de cosas verdaderas. Nosotros somos también creadores de cosas buenas, hermosas y verdaderas. O sea, Dios ha puesto el mundo en nuestras manos para que nosotros construyamos. Esa paz tampoco, entonces, esa paz de la espada, la Pax Romana, tampoco es la paz del cristiano. Y en tercer lugar, tampoco la paz del cristiano es la paz de lo inmutable. Podríamos decir como la paz budista, ¿sí? La paz del Jedi, ¿sí? Los que les gustan Star Wars, no sé si hay muchos acá, pero bueno, hay uno por lo menos yo, ¿no? El Jedi, que es como, así como el super caballero y guerrero de Star Wars, de la película de ciencia ficción, tiene que apagar absolutamente todas sus pasiones, no solamente las malas, también las buenas. Es una persona absolutamente desapasionada porque el postulado es que las pasiones conducen al lado oscuro. Y es un poco también lo que postulan algunas corrientes del budismo. De hecho, George Lucas lo sacó de ahí. Que cualquier tipo de pasión nos lleva justamente a la inquietud, nos lleva a la desestabilización, y por lo tanto entonces lo ideal es vivir impávido, así, ¿no? Ser una persona que no tiene ningún tipo de pasión, ¿sí? Y eso, por eso entonces toda la onda así, Jedi, pero vean las películas si quieren saber más. Pero eso nace también del concepto budista, ¿no? Porque para el budismo aspira al nirvana. ¿Qué es el nirvana?
Y bueno, el nirvana es justamente la disolución del yo en el todo. Por eso el budismo es, podemos decir, panteísta. Si es el budismo que es teísta, o sea, el budismo que cree, porque hay un budismo que es solamente filosófico, pero el que cree en Dios, panteísta, porque en realidad la aspiración es a disolver el yo, lo mío, en el todo, ¿vieron? Y por eso entonces en el ideal no hay pasiones, no hay emociones. En cambio nosotros, para el cristiano, justamente el ideal es ser uno con Dios. Pero Dios para nosotros, ¿qué es? Y eso es buenísimo, hay que tenerlo claro siempre. Dios es Trinidad para nosotros. Es el Hijo, es el Padre, el Hijo, y es el vínculo de amor que es el Espíritu Santo entre ambos. El Espíritu Santo es el vínculo de amor y es el vínculo dinámico. Por eso nuestra fe trinitaria es una fe totalmente dinámica. O sea, es una fe que se mueve y por eso es una fe que crea también. Que crea, que da vida, que crea las cosas, que las hace crecer. Eso es fantástico. Y por eso en realidad nosotros aspiramos a ¿qué? ¿Cuál es el ideal del cristiano? Y bueno, el ideal del cristiano, la meta del cristiano es el amor. Estamos en la otra punta, ¿se dan cuenta? Justamente en la otra punta del Jedi, ¿sí? Nosotros aspiramos justamente a un amor perfecto, no a una impavidad perfecta. Justamente a un amor que es como el amor entre el Padre y el Hijo, que genera, que crea vida, que genera. Eso es buenísimo. Esa es justamente nuestra paz. La paz cristiana también es una paz dinámica. Por eso se construye, por eso está unida al amor y tiene como meta y como fuente el amor de Dios y como meta el amor entre todos, a veces los unos a los otros. Y por el otro lado también es una paz que genera alegría. ¿Vieron? O sea, justamente de construir esa paz, de formar esa paz, se crea alegría. Se pueden decir muchas más cosas de la paz. Esto era como una introducción a esas tres cosas que no son nuestra paz. Entonces nuestra paz no es la paz del budismo, no es la paz romana de la espada, ni tampoco la paz del cementerio. Es la paz justamente de dinámica que nace de una profundización del amor, del amar y del saberse amado. Y por eso entonces yo construyo la paz. Y no solamente construyo la paz en el sentido de construyo la paz hacia afuera, sino construyo en mí la actitud y el estado de paz. Y eso está bueno y parece medio ilógico, ¿no? O sea, la paz no es algo que uno llega cuando no hace nada, cuando no pasa nada, sino que justamente la paz es un estado dinámico, es un estado de movimiento que nace o que se produce o que existe cuando uno ama. Y por eso quería, de todas las cosas que se pueden reflexionar, quería ahora meterme en reflexionar que la paz se construye en el pasado, o mirando más bien, también, pero la meditación esta quiere decir que la paz se construye mirando al pasado, mirando al presente y mirando también al futuro. La imagen para mí, o el evangelio, o la lectura de esta meditación, es la lectura del anuncio, de la anunciación de María, ¿sí? O sea, la anunciación de María es justamente un mensaje de paz, ¿sí? Cuando Dios le dice, María, Dios te salve María, la paz esté contigo María, cuando Dios le da el saludo, acuérdense que los israelitas, ¿cómo saludan? Y saludan deseándose la paz, ¿sí? El shalom o el salam de los árabes, que en realidad es la misma palabra. Ayer estaba hace 2 días estaba con un chico de Schoenstatt, pero que trabajó durante varios años con el embajador de Qatar, casualmente.
pero no se fue al mundial. Y el embajador tampoco, porque dice que no le gusta el fútbol. Así que, pero entonces con él nos saludábamos así con salam aleikum o algo así, que se saluda justamente porque ellos se saludan deseando la paz, porque justamente el deseo de la paz no es solamente desear quedarte quieto o estate quieto, sino que implica justamente plenitud de vida, no plenitud de muerte. Entonces les comentaba eso, ¿no? Yo construyo esa paz mirando el pasado, teniendo una actitud frente al pasado, frente al presente y frente al futuro. Y eso quería ahora compartir con ustedes para reflexionar. En primer lugar, frente al pasado, ¿no? Frente al pasado. ¿Cómo uno va construyendo un estado de paz frente al pasado? La verdad es que seguro que ustedes tienen muy presente en este sentido. Si yo quiero estar en paz frente al pasado y frente a mi pasado, bueno, evidentemente lo más inmediato que se nos viene a la mente es justamente la vinculación entre la paz y la reconciliación y el perdón, obviamente, ¿no? Obviamente. Si uno quiere vivir en paz, tiene que vivir reconciliado. Una persona que no está reconciliada, le cuesta conseguir la paz. A alguien que no está reconciliado le cuesta conseguir la paz, le cuesta estar en esa actitud de paz. ¿Y qué? ¿Reconciliado de qué? ¿No? También. Y bueno, reconciliado como palabra, uno tiene que estar reconciliado con la gente que está a nuestro alrededor, con las personas más cercanas a nosotros, ¿sí? Que muchas veces son las que más daños nos hacen, la verdad, o a las que más sufrimos, porque te quiero te aporreo, dice ese dicho, ¿se acuerdan? Bueno, es verdad, en realidad, la gente que más cerca está a nosotros es la que más posibilidad tiene de dañarnos. Eso es bastante también, si uno lo mira de esa manera, es fácil de entender. Entonces uno se reconcilia, tiene que vivir reconciliado con las personas que me rodean, pero también reconciliarse con uno mismo. Por eso es esa actitud de paz que se construye mirando el pasado. Yo tengo que hacer el trabajo y el camino de reconciliarme conmigo mismo, de darme cuenta que mi historia, ¿sí? Tiene realmente, es una conducción de Dios, que mi historia es una conducción de Dios. Justamente ahora en este viaje a Paraguay, del que llegué hace un rato, en este viaje a Paraguay me encontré con un chico del cual no lo veía hace mucho tiempo, que estábamos en contacto, y justamente nos fuimos a almorzar y gran parte de nuestra conversación fue el tema de eso, de estar reconciliado con uno mismo. ¿En qué sentido? Bueno, estar reconciliado primero con lo que uno es y se descubre y tal vez no le gusta, ¿sí? Tal vez a uno no le gustan cosas que descubre de uno mismo, de su personalidad, de su realidad. Está reconciliado con la historia familiar también, con aquellas cosas como mi familia, como mis padres eran, y entonces las cosas que hice o las cosas que no hice o que no pude hacer. Está reconciliado con los fracasos, ¿vieron? De la vida que siempre tenemos, y pareciera que algunos los llevamos después como cargas gigantescas. Pero una cosa es que algún fracaso del pasado, ¿no?, perfile mi vida y por lo tanto entonces tenga sea como causa de alguna realidad del presente, ¿entiendes? O sea, el fracaso del pasado puede impactar en la realidad del presente. No sé, una persona que quiso estudiar una carrera, pero nunca la terminó, y entonces hoy día claramente, tal vez, eso impacta en la realidad de lo que soy.
Pero incluso mis fracasos, aunque impacten, yo tengo que reconciliarme con ellos, lo tengo que poner como parte de mi historia. También reconciliarme con muchas decisiones mal tomadas. ¿Cuántas decisiones hemos hecho mal que uno dice, pucha, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice otra cosa? O al revés, ¿por qué no hice esta otra cosa? A veces uno piensa que que las decisiones mal tomadas tienen que ver con cosas que hice y que no estaban buenas. Y en realidad gran parte de nuestras cargas tienen que ver con cosas que no hicimos y que ahora decimos, pero ¿por qué no lo hice? Y van desde cosas así como fuertísimas, importantísimas, hasta cosas como más triviales. ¿Sí? Yo personalmente digo siempre, a mí cuando yo me iba al noviciado, no sé si alguna vez le conté, unos meses antes, cuando me había decidido a entrar ya al seminario, me puse a aprender a tocar la guitarra, porque en mi cabeza dije, obviamente un sacerdote tiene que saber tocar la guitarra, porque es así, más un sacerdote de jóvenes y qué sé yo, así que me puse a estudiar guitarra con una amiga mía que trabajaba conmigo en el colegio donde yo trabajaba y que era una genia y se preocupó y se repuso su tiempo para enseñarme a mí a tocar guitarra. Así aprendí la consagración a la Mater, aprendí Hey Jude, aprendí, no sé, algunas otras cosas. De hecho, estaba todo entusiasmado, tanto así que me vieron esa cara de entusiasmo y entonces mis padres y mi amiga Paula, los dos, decidieron que me tenían que regalar una guitarra para llamarme un noviciado. A Dios gracias, ahí intervino el Señor que hizo que mis padres y mi amiga Paula fueran los dos a Casa Núñez el mismo día, a la misma hora, y se preguntaran, ¿qué haces vos acá? Y los dos respondieran, vengo a comprar una guitarra a Tommy. Así que bueno, cuestión de recibir una guitarra, una sola, más linda, pero una sola de los dos. Gracias a Dios. Pero cuando llegué al noviciado había tantas cosas para hacer, tantas cosas buenísimas para hacer, que dejé la guitarra y quedó ahí al servicio del resto de los hermanos, y algunos la usaron muy bien. Bueno, hasta el día de hoy digo, pucha, ¿por qué no seguí con la guitarra? ¿Por qué no seguí aprendiendo la guitarra? ¿Por qué no me di el tiempo? ¿Se dan cuenta? No miro todas las cosas que sí aprendí invirtiendo el tiempo que podría haber invertido en la guitarra, porque en el fondo nuestro tiempo es limitado, sino esas decisiones mal tomadas o aquellas cosas que uno no hizo, esas decisiones que uno no tomó, ese tiempo que uno no se dio. También los pecados, que no es lo mismo que decisiones mal tomadas. Bien, sabemos eso, ¿no? O sea, uno puede tomar una mala decisión y no por eso es pecado. Y uno puede también hacer pecados y llevar así y tener una carga de pecados. También el daño que hice a otras personas, cuánto también nos carga muchas veces el daño que le hicimos a las demás personas. Tal vez alguien que en su vida era una persona así que hacía mucho bullying, por ejemplo, en el colegio, ¿sí? Yo tengo mis dos mejores amigos del colegio, es simpático, no eran mis mejores amigos en época del colegio. Prácticamente eran gente muy hincha y muy molesta y muy pesada, ¿sí? Hoy día son mis mejores amigos y además, y los dos son mucho más religiosos, fanáticos que yo. Pero bueno, en esa época estaba muy lejos de eso, ¿sí? Pero uno de ellos, con el cual hablamos mucho también, se arrepiente también de lo que hizo sufrir a las demás personas, Y por el otro lado también el reconciliarse con nuestras limitaciones que nacen en el pasado pero que se cargan en el presente, también las llevamos hasta hoy día. Generalmente las limitaciones las seguimos cargando porque son parte constitutiva de uno. Todas esas cosas tenemos que justamente reconciliar. ¿Y cómo las reconciliamos los cristianos? Y los cristianos tenemos justamente el camino de reconciliación,
que es ponerlo en el Dios de la misericordia. Es justamente la actitud de adoración, de venir con esas cosas en mi corazón, poniéndolas en mis manos, escribiéndolas en un papel para después quemarlo o lo que sea, y decirle: Señor, mira, esto es lo que soy, esto es lo que he hecho, de lo cual estoy arrepentido, me da vergüenza muchas veces, pero te lo voy a entregar a vos. Justamente el Dios de la misericordia es también el Dios que acepta las cosas, que toma las cosas, que las recibe, que nos purifica, ¿sí? Acuérdense que de lo que era el chivo expiatorio, ¿se acuerdan? El chivo expiatorio en la historia de Israel era ese chivo. Vos, José, seguro que no sabés lo que es el chivo expiatorio, ¿sabés? Era un chivo, un animal, al que en un rito, en una celebración, se le cargaban todos los pecados y todas las cosas del pueblo de Israel. Y después se lo soltaba en el desierto, o se lo mataba, ¿sí? O se lo mataba justamente como forma de redención. Pobre chivo, ¿no dice? ¿No? Pero bueno, Jesús es también ese cordero expiatorio. Por eso en Navidad a veces, y en Pascua más bien, nos regalan a veces budines con forma de cordero, y nosotros primero le cortamos la cabeza y nos la comemos, que es la parte más rica. Pero justamente ese cordero expiatorio. Pero nosotros tenemos que justamente ofrecer todas esas cosas a Dios, al Dios de la misericordia. Y el Dios de la misericordia las acepta con mucho gusto. Y eso es algo que tenemos que también, es algo fundamental de nuestra fe cristiana y que tenemos que darnos cuenta. O sea, nuestro Dios misericordioso, Él no acepta esas cosas con asco, sino que las acepta con mucho gusto. ¿Por qué? Bueno, porque son parte de nosotros, tal vez la parte menos así como linda, pero es una parte importante y es ofrecido. Es algo así que uno le ofrece, o sea, Dios, nosotros le ofrecemos, y el valor del ofrecimiento y justamente el valor de la conversión es súper importante para Dios. O sea, yo me acerco y tal vez necesito muchas sesiones justamente de entrega, tal vez no me va a alcanzar con un ratito, ¿sí? Aquellas cosas, aquellos momentos de purificación y de reconciliación más grandes que a mí me han tocado en mi noviciado, por ejemplo, que realmente fue re jodido en ese sentido. Bueno, eran horas y horas entregando así, dándole al Señor esas cosas, porque no solamente le das el papelito, sino que te lo sacás, te esforzás para que salga de vos, para que no tengas que a los 5 minutos volver a recordarlo y volver a hacerlo presente. A veces la gente no se olvida, eso es algo que creo que lo tienen clarísimo, ¿no? Las cosas no se olvidan. Las personas que se olvidan las cosas es porque tienen mala memoria, no porque sean más santas o menos santas, ¿sí? Entonces, perdonar no es olvidar, porque son cosas diferentes. Olvido, ella tiene una capacidad de la memoria o no, hay gente más olvidadiza, menos olvidadiza. En cambio, perdonar es un acto de amor, un acto de libertad. Son muy diferentes. Sin embargo, el perdón verdadero parece un olvido sin serlo. Parece un olvido sin serlo. Eso entonces, a mí me gusta ese evangelio que por un lado es durísimo, por otro lado o esa frase del evangelio, que por otro lado es tan importante para nuestra vida, que dice justamente aquel que toma el arado para poder crear el surco, para hacer el surco del reino de Dios, aquel que toma el arado y mira para atrás, no es digno del reino de los cielos. El que toma el arado y mira para atrás no es digno del reino de los cielos. Cuando uno realmente se decide a entregarle al Señor nuestras miserias, se las deja a Jesús y se pone a construir el reino de Dios, bueno, Dios no quiere que constantemente estemos mirando para atrás, ¿sí? O tratando de volver a lo mismo. Conozco mucha gente que se confiesa una y otra vez de las mismas cosas, ¿vieron?
justamente porque a pesar de que han recibido el perdón, no se la pueden sacar de encima. Y respecto a los demás, tener en claro que la reconciliación es un acto propio de libertad, o sea, no requiere que el otro me pida perdón, que el otro esté abierto a que yo me reconcilie, sino que es algo individual. O sea, yo me puedo reconciliar con alguien aunque la otra persona quiera seguir, porque en lugar de ser una persona de paz, es una persona belicosa. Existen esas personalidades, existen personalidades belicosas. Bueno, por más que haya una personalidad belicosa del otro lado, yo igual puedo reconciliarme y reconciliarnos, aunque ese nos en mí sea acción y en el otro sea potencia y espera y esperanza. Pero yo estoy en paz. Bueno, hay más cosas respecto de la paz frente al pasado, pero quiero ahora hablar un poco sobre la paz frente al presente. La paz frente al presente, ¿no? En primer lugar, la paz frente al presente tiene que ver con cuál es nuestra actitud. Yo soy de esas personas que creo que nuestras palabras, nuestros gestos van configurando lo que somos. O sea, si yo soy mal hablado, tengo cara de traste constantemente, ¿sí? Voy a terminar siendo una persona de traste y una persona mis expresiones configuran lo que yo soy, ¿sí? Y por lo tanto, una persona que constantemente tiene una actitud de queja frente a las cosas, termina siendo una persona para la cual su vida es algo frente a lo cual solamente se puede quejar, ¿sí? Por lo tanto, la paz frente al presente tiene mucho que ver, ¿sí?, con lo que yo hago frente a las realidades que me pasan, ¿sí? No solamente tiene que ver con la percepción de la realidad, sino con la interpretación de la realidad. ¿Se dan cuenta? La percepción de la realidad puede tener que ver con mis sentidos. Hay gente que tiene mejor vista, entonces puede percibir más que otras. Sin embargo, la interpretación de la realidad tiene que ver con mi libertad y justamente con mi actitud, con mi postura, con lo que yo soy. El cristiano tiene una actitud frente a la realidad no de queja, sino de optimismo, de alegría. Es una persona justamente que se esfuerza, porque obviamente requiere un esfuerzo, en ver lo positivo, ver lo bueno, esperar lo mejor y además tener una cierta sospecha frente a cosas que yo digo seguro que es así. También en estos días estuve hablando con un amigo mío, una persona que conozco desde los 10 años, ahora tiene 30 ya, no tiene 30, tiene 23 años, mucho más joven, pero está en el centro de estudiantes de la Universidad Católica de Derecho, está editando la revista jurídica y este año tuvo un problema así con un acuerdo que hizo y qué sé yo, pero lo más simpático es que él, como medio que había llegado a la conclusión de que prácticamente todos lo odiaban así, ¿no? Entonces, fue como simpático esa conversación con él. Es una gran persona, nos tenemos muchísimo cariño, pero era todo, me decía, y no, porque con esta persona salió sin saludarme. Quiere decir que me odia. ¿Será? ¿O será que tal vez salió apurado y entonces no? De hecho, su papá le había dicho, mirá, Santi, se quedó esperando para saludarte, pero después se tenía que ir a ayudar a su papá que tenía 90 años. A pesar que su papá le dijo eso, él pensó que era una excusa para no saludarlo, porque
no estaba en buenas con él. Y lo mismo un montón de otras cosas. ¿Se dan cuenta? Era como que viendo la posibilidad de ver algo por el lado malo, yo decido verlo por el lado malo. Hay gente que es así. Hay gente que frente a la posibilidad de creer en lo bueno y creer en lo malo, voy a decir, no, seguro que es esto. ¿Sí? Frente a, bueno, ¿por qué lo habrá hecho? ¿Lo habrá hecho porque se olvidó o lo habrá hecho porque realmente no te quiere, no quiere dártelo? A ver, no, seguro que no me quiere dar. ¿Sí? No hay razones por uno o por otro, sino que es una opción, una decisión mía. Y bueno, justamente nosotros como cristianos, como personas de esperanza, nuestra esperanza se traduce en al revés, en estar siempre esperando lo bueno del otro, en ser un poco tosudos, un poco tercos, en aceptar que realmente la persona nos quiso hacer daño, nos quiso hacer desaire, y estar al revés, con una actitud optimista. Eso es la actitud de paz. Porque justamente esa actitud de optimismo, esa actitud de esperanza, va configurando, como les decía al principio, mi percepción de la realidad. Y eso es increíble, eso es una realidad, por si no lo saben, es una realidad. O sea, cuando yo ejercito ese mirar con positividad, mirar con optimismo, voy configurando mi percepción y después se me hace automático. Es fantástico eso. Y por lo tanto, ganar paz frente al presente implica aprender y entrenarnos en ver lo bueno y lo positivo de las personas y de las cosas, ¿no? La fe práctica, o sea, la fe en la providencia divina, algunas personas piensan que la providencia divina, providente, habla solamente de las cosas que van a venir, del futuro. Y en realidad no es así. La providencia de Dios se hace en el presente, no en el futuro. Dios no actúa siempre mañana, sino que actúa hoy y ahora. Y por lo tanto, tener una fe en la divina providencia, tener una fe práctica, una fe real, una fe concreta en el Dios de la providencia, no solamente es creer en un futuro mejor o esperar un futuro mejor, sino justamente reconocer eso mejor como actuante ya ahora en el presente. ¿Sí? O sea, lo mejor no es que va a venir, sino que ya está. Y eso es también muy evangélico. El Evangelio de Juan justamente nos deja eso clarísimo. Él juega constantemente en la tensión del reino que va a venir, pero por el otro lado el reino ya vino y ya está, ¿no? Jesús va a venir para el juicio final y la vida eterna, pero Jesús ya vino y se encarnó, eso es lo que celebramos, está acá presente. Y por el otro lado, bueno, y creo que en este tiempo, en el tiempo que pasó de pandemia, fue una gran prueba para mucha gente en ese sentido, ¿sí? Fue un gran desafío para muchas personas que se planteaban frente al hecho de decir, bueno, esto es así. ¿Cómo decidís vos a vivirlo? ¿Te decidís vos a vivirlo en conflicto, en queja, en bajón, en mala onda? ¿O te decidís a vivirlo en comunidad, en alegría? Y hay familias que en pandemia han podido crecer y disfrutar muchísimo y otras que han sufrido gigantescamente, se han separado, familias, parejas que se han disuelto, y no porque las cosas externas hayan sido peor que otras, no porque uno vivía en un monoambiente y el otro vivía en una casa con 50 hectáreas de jardín. No dependía de eso, sino que dependía justamente de mi actitud, de lo que yo construía. Creo que en ese sentido, para construir la paz en el presente, también son muy importantes el cultivo de las pequeñas virtudes. ¿Vieron? Hay grandes virtudes que son muy importantes, que hay que cultivar y hay que conquistar, y hay pequeñas virtudes que también son importantes.
Por si no saben cuáles son las pequeñas virtudes, las pueden buscar en internet, pero son cosas como la paciencia, la modestia, la cortesía, la puntualidad, el recato, la ubicación y ese tipo de cosas que son como pequeñas y que alguna gente dice, pero que en realidad también me ayudan a construir la paz en el presente. Por último, el construir la paz en el presente implica también una correcta valoración de lo que yo soy. O sea, trabajar en la correcta valoración de lo que yo soy. Sin irme a los extremos. Los extremos realmente generalmente traen violencia. Uno puede decir que sí, que en la persona que es como demasiado, se valora demasiado así, o sea, que es soberbia, que es pedante, realmente es una persona así como desagradable muchas veces, ¿no? Sí, mira qué soberbio, que es que pedante, que es que agrandado, que es. Pero por el otro lado, y tal vez no siempre lo tenemos presente, aquella persona que se desvaloriza, aquella persona que siempre está como mosquita muerta, aquella persona que siempre está mostrando una humildad que es falsa, tampoco esa persona realmente está en armonía con Dios. Dios no nos quiere, no nos creó mosquita muerta, nos creó realmente para una misión y para una misión grande. Por eso entonces, como dice Santa Teresa, humildad es verdad y por lo tanto ganar la paz en el momento presente, construir la paz en el momento presente es justamente el conseguir esa correcta valoración de mí mismo con mis sombras, pero también con mis luces, con mis limitaciones, pero también con las maravillosas cosas y los maravillosos talentos que Dios nos regaló a cada uno. Y una última cosa respecto de paz en el presente. Para construir la paz en el presente es necesario muchas veces ir a lugares de paz. Es difícil construir la paz del presente en medio de la locura del conventillo. Si ganamos nosotros, ojalá que sí, y se va a llenar el obelisco de argentinos que van a estar celebrando y va a ser una alegría muy grande, pero no va a ser justamente un lugar de paz. Bueno, ojalá si queremos realmente ganar una actitud de paz y de alegría profunda, incluso frente al triunfo del campeonato, qué bueno que sería también justamente acercarse a la oración y a Dios, a dar gracias por la calidad de Messi o el trabajo en equipo o haberle ganado a estos franceses. Y último punto, la paz frente al futuro. Frente al futuro. No quiero seguir mucho más. Es claro que las cosas del futuro no nos son indiferentes. El futuro nunca nos es indiferente. El futuro nunca nos es indiferente. Ahora, la realidad es que para muchas cosas, para mucha gente, el futuro es una fuente de preocupación, de inquietud y de incertidumbre. Y para mucha gente es una fuente de inquietud, de incertidumbre, de miedo solamente. Y eso, para el cristiano no puede ser así. Para el cristiano, el futuro no puede ser solamente algo que nos trae incertidumbre, que nos trae inquietud, que nos trae miedo, sino que en el futuro también el cristiano encuentra la fuente de la paz y de la alegría. Es lo que le dice Jesús a los apóstoles, ¿no? Ahora me voy, estarán tristes, pero después tendrán un gozo y ese gozo no se los va a quitar nadie. O sea, nosotros que vivimos de la fe en un Señor resucitado, nosotros justamente miramos sí o sí el futuro con perspectivas de resurrección. ¿Entienden? O sea, nuestra visión del futuro siempre está vinculada a la resurrección de Jesús. ¿Y de qué manera?
cómo construimos o cómo cosas prácticas ahora, porque cosas prácticas para decir, bueno, ¿de qué manera construimos esa paz frente al futuro? Evidentemente, uno podría decir, bueno, no inquietándonos demasiado por las cosas que van a venir, ¿sí? Que están mirando en el cielo, nada te turbe, nada te espante, te va a decir Santa Teresa, y está bien, y por supuesto, uno tiene que realmente ponerse, no inquietarse, o sea, tratar de no inquietarse y no, ¿cómo se llama?, enloquecerse demasiado de lo que va a venir, pero hay otras cosas que yo puedo hacer para ganar la paz frente al futuro. Y eso quería compartir estos tips ahora con ustedes. En primer lugar, creo que es importante bajar las expectativas, ¿sí? Es algo que muchas veces creo que lo he dicho acá y que es algo fundamental, bajar las expectativas. En la medida en que uno espera poco, especialmente poco malo, ¿sí? Entonces, realmente que espera poco de los demás o poco de las cosas por venir, entonces lo que venga va a tener una mayor dimensión de sorpresa y de alegría. ¿Vieron? Eso para mí lo digo una y otra vez porque realmente es algo buenísimo, ¿sí? Si uno dice, esperar poco de las personas pareciera como algo feo, ¿no? No, yo espero poco acá de Graciela, podría decir. Y uno dice, che, pero qué mala onda que sos, que esperas poco de eso, ¿no? Sin embargo, justamente esperar poco de Graciela me permite a mí estar recibiendo constantemente regalos de Graciela, que es la que nos llena de flores nuestro santuario. Si yo estuviera esperando constantemente tener el santuario lleno de flores, cuando la pobre Graciela se va a Necochea, entonces estaríamos, Graciela, decía, perdón por mandarla al frente. Pero se dan cuenta, la flor esa alegra, nos llena de alegría, justamente porque a nosotros nos gustan los regalos inesperados. Nos gustan los regalos inesperados. En ese sentido, qué bueno que es justamente poder bajar las expectativas de las cosas y aprender más a recibir las cosas como un regalo. Y miren, eso tiene mucho que ver con la infancia espiritual también, porque el niño recibe una gran alegría de las cosas de su curiosidad, de las maravillas que va descubriendo. ¿Vieron? No me digan que no es así. O sea, descubrir cosas para el niño le llena de alegría. ¡Uy, mira esto! ¡Uy, qué bueno esto! Nosotros nos hacemos grandes y ya todas las cosas ya son conocidas. Ya son, entonces sí, buenísimo. ¿Y esto? ¡Uy, mirá qué bueno! El sol, así, sí, pero todos los días sale el sol. ¡Uy, mirá esta cosa! ¿Ok? En cambio, si aprendemos justamente a bajar nuestras expectativas, vamos a aprender a recibir más cosas como regalos. Por otro lado también, hoy día la gente le tiene mucho miedo a los compromisos. ¿Vieron? Hoy día la gente no quiere comprometerse, huye de los compromisos. Pareciera que los compromisos son como una carga, que los compromisos me atan, que las obligaciones son terribles. La libertad implicaría no tener ningún compromiso, no tener ninguna obligación, ¿sí? Absoluta libertad de comprometerme. Por otro lado, nosotros cristianos, y me parece que no solamente los cristianos, que es re piola pensar que en realidad justamente los compromisos son una forma de dar realidad al futuro, son una forma de quitarle justamente al futuro esa inestabilidad, ese miedo, esa cosa que uno tiene de incierto, esa incertidumbre. Justamente de qué manera es bueno comprometiéndome. Cuando uno se compromete con el futuro, con alguna actividad, con alguna persona, está justamente haciendo más previsible ese futuro, está justamente controlando el futuro. Para mí eso es magnífico, ¿sí? Yo durante hasta el día de hoy, no puedo decir toda mi vida, pero para mí las cosas que están en la agenda
son sagradas. Cuando uno pone algo en la agenda, y buenísimo, gracias agenda por eso, bueno, justamente están ahí y uno las hace. Porque la realidad es que en la vida vienen montones de opciones generalmente, y vienen muchas cosas, y ahí está esa cosita así puesta, y uno dice, me gustaría así, y sin embargo, justamente el poder comprometerse nos regala justamente paz frente al futuro. Y eso quiero decirlo como frase, Comprometernos nos regala paz frente al futuro. Y evidentemente cuando hablo compromisos, no solamente hablo compromisos en el sentido de compromisos de negocios, de agenda, sino también comprometernos con las personas. Comprometernos con las personas. Por eso también la vida matrimonial, que tiene un compromiso matrimonial, que es diferente a la vida de la convivencia, que puede ser sin compromiso alguno, y que justamente le saca temor, le da una previsibilidad y me da paz frente al futuro. ¿Vieron? Tal vez hoy día los jóvenes en eso me parece que están absolutamente equivocados. Hoy día ya nadie se casa, nadie se quiere comprometer con nada, se junta por ahora, ni siquiera ponen reglas así de convivencia y después, casualmente, terminó todo para la miércoles. Y bueno, porque en realidad, si uno no se compromete, el futuro realmente tiende a ser como muy complicado, muy duro. De hecho, miren una cosa, Dios le hizo al pueblo de Israel una promesa, ¿no? Dios le prometió, o sea, Cristo no es algo que apareció así como, mira, llegó Jesús, era el cumplimiento de la promesa de Dios, El pueblo de Israel se sostenía justamente en la espera de la promesa, pero sabiendo que Dios era fiel y que esa promesa la iba a cumplir. De hecho, hoy día, un judío real, de verdad, no te tendría que decir, no, mira, la verdad es que Dios nos falluteó, nos prometió algo y no lo cumplió. En todo caso dirá, bueno, el Mesías ya vino, no lo vimos, el Mesías vendrá de vuelta, vendrá más adelante, o diferentes versiones, pero justamente Dios es fiel porque cumple su promesa, cumple aquello en lo que se comprometió. Y por eso entonces el compromiso también nos une al Dios de la promesa. No tiene sentido, uno dice, Dios, una de las características importantes de Dios es que Dios es fiel. Dios es fiel. Pero para que alguien sea fiel tiene que haber algún tipo de compromiso. La persona que no se compromete absolutamente a nada, no tiene ninguna instancia para demostrar que eso no es fiel. Nadie es infiel si no se ha comprometido a nada. Y para terminar, aunque tengo como 3 páginas más, acá, sí, porque estaba como muy inspirado, ¿no? Como muy inspirado. El futuro, el construir esa paz en el futuro, también implica construirlo y compartirlo con las demás personas. Eso es maravilloso también. Cristo vino a formar iglesia. ¿Vieron eso? Qué increíble. O sea, Jesús vino y buscó a sus apóstoles y construyó una iglesia con ellos, salió a predicar con ellos. Podría haber hecho todo solo. En realidad, si uno se pone a pensar, tal vez era Dios al fin y al cabo, pero sin embargo, justamente el futuro se comparte y se construye con las demás personas. Eso es algo muy simpático de los grupos de Schoenstatt, es una anécdota que me parece muy bueno, porque cuando uno le pregunta a la gente que está en nuestros grupos del movimiento de Schoenstatt, ¿qué es el grupo para vos? La mayoría de la gente te dice, es un lugar para compartir, te dice. Buenísimo, ¿compartir qué? Y compartir mis problemas, compartir mis taras, compartir mis dolores, etc. Y bueno, loquísimamente, la mayoría, y esto es estadístico, la mayoría se olvida de decir que también el movimiento, el grupo de vida, lo que sea, es un espacio para compartir anhelos, para compartir sueños, para compartir proyectos. ¿Vieron cómo somos los seres humanos?
nos ponemos a pensar solamente en compartir lo malo con los demás en lugar de compartir el futuro y compartir las cosas buenas. Compartir el futuro con los demás, obvio esto que voy a decir, lo hace más realizable. Y yo creo que Cristo también pensó eso, dijo, si nosotros queremos construir el reino de Dios, es más realizable si yo lo comparto con 12 apóstoles, 72 discípulos y no sé cuántos así como ayudantes, que si yo lo hago solo. Muy bien, algunas preguntas para poder meditar en esta hora que queda hasta la misa, los que quieran, ¿no? Bueno, por supuesto, preguntas sobre mi paz frente al pasado y frente al presente y frente al futuro. Una pregunta puede ser, por supuesto, sobre la reconciliación, o sea, ¿qué yo necesito reconciliar o con quién necesito reconciliarme? ¿Qué necesito reconciliar? ¿Qué necesito reconciliar de mí mismo? ¿Qué cosas puedo ofrecer hoy día a Jesús? Le puedo ofrecer hoy día a Jesús justamente, tal vez no son oro, ni incienso, ni mirra, pero bueno, como les dije, a Jesús le puedo ofrecer también mis miserias, que las acepta con gusto y con alegría. En segundo lugar, ¿qué tengo también por la paz frente al pasado? ¿Qué tengo todavía que soltar? ¿No? ¿Qué tengo que soltar? Porque a veces hay cosas que la reconciliación pasa por soltarlo, por dejar personas, pero no en el sentido de abandonarlas, sino justamente en el sentido de dejarlas que sean libres, ¿no? Y no exigir que sean como yo quiero. Por otro lado, frente al presente, algunas preguntas podrían ser justamente tener que ver con mi actitud, mi actitud inmediata frente a las cosas. ¿Es mirar las cosas que ocurren desde una actitud de queja, desde una actitud de inconformismo, o mirarla desde una actitud de optimismo, desde una actitud positiva? ¿Sí? ¿Qué cosas justamente inmediatamente me despiertan una mala actitud, un mal pensamiento? Y yo me tengo que entrenar por eso, Es así. Con la gente es maravilloso, es re así. Hay gente que inmediatamente me despierta buena onda. Hay gente que me despierta a veces nada. Pero hay gente que notablemente, constantemente me irrita. Abre la boca y ya me está irritando enormemente, por más que haya abierto la boca para comer un caramelito. Yo ya estoy pensando lo peor. ¿Okay? Es increíble cómo nosotros siempre nos plantamos frente al presente con una actitud juzgadora. No siempre hay que plantarse frente al presente. Dios nos dio la facultad de juzgar, pero no hay que abusar de esa facultad de juzgar, porque Dios nos regaló la facultad de contemplar también. ¿Vieron? Y el juicio y la contemplación muchas veces así como se oponen. ¿Okay? ¿Vieron? A veces tenemos que ganar más una actitud contemplativa frente a las cosas y no juzgadora. Eso respecto entonces a la paz frente al presente. Y después sobre qué valor le doy yo a esas pequeñas virtudes, ¿no? ¿Qué valor le doy a esas que nombramos? ¿Qué valor le doy yo a las cosas, a las pequeñas virtudes que tal vez no hacen grandes cambios de por sí, pero sí hacen enormes cambios cuando uno los toma en conjunto y los toma junto con las grandes virtudes? Y respecto de la paz frente al futuro, bueno, una buena pregunta para mí, porque me parece fantástico, es ¿cómo yo me planto así inmediatamente frente al futuro? El futuro para mí, si yo tengo que pensar, ¿qué es el futuro para mí? El futuro para mí es más bien un desafío o es más bien una amenaza. ¿Vieron? Eso es como algo buenísimo. Yo creo que nosotros tenemos que enfrentar las cosas siempre como desafíos,
como si estuviéramos jugando un partido que se nos presenta y cuando estamos jugando el Mundial estará la selección de Bangladesh, que bueno, no juega el Mundial, o estará la selección de Francia, pero en realidad son dos desafíos diferentes. Pero qué tonto sería que la selección argentina saliera a la cancha hoy a la final en una actitud de miedo, ¿sí? O de amenaza y no de desafío y de optimismo. Entonces, ¿cómo me planto? Y después, ¿cuál es mi concepción o mi relación con los compromisos? O sea, ¿soy persona que valora los compromisos o soy persona que huye de los compromisos? ¿Tiene valor mi palabra? ¿Soy persona de palabra, o sea, que da su palabra y la cumple? ¿O soy persona que constantemente está como ocultando así o dando palabras pero siempre de espaldas? ¿No? Siempre de espaldas, que son después palabras de las que uno se puede decir. Aunque tenemos algunas personas que conocemos que dicen las cosas de frente y después se dicen igual. Pero bueno. Y por último, meditar justamente en esa paz de frente al futuro, meditar, como les decía al comienzo, este momento de la anunciación y de la palabra de María que dice, no, hágase en mí, el fiat de María, cuando ella dice hágase en mí, ¿no? Y que María cuando dice hágase en mí, y esto es algo maravilloso, el hágase en mí de María es en primer lugar la posibilidad de la realización de la promesa de Dios, del pasado. Es el cumplimiento de toda la historia pasada de Israel. Por otro lado, el hágase en mí es la aceptación del presente, es decir, sí, yo acepto ser la madre de Jesús. Por otro lado, el hágase de María es también justamente un compromiso frente al futuro. Eso está clarísimo cuando María dijo el fiat, dio su fiat, dijo hágase, ella, que era miembro de este resto de Israel, de Israel que esperaba un Mesías de paz, según Isaías, sabía lo que iba a venir, sabía lo que le esperaba. Tal vez no lo sabía con exactitud, por eso tenía que seguir meditándolo en su corazón, pero lo sabía. Y por eso la actitud del cristiano, como la de María, en nuestro estilo de vida, en nuestra vida cotidiana, nuestra actitud de fiat es una actitud que se planta frente al pasado, frente al presente y frente al futuro y quiere justamente desde ahí construir la paz. Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después vos me pasás eso así yo sé qué dije. Bueno, ahora voy a ponerme la historia y voy a poner el Santísimo. Los que quieran pueden quedarse en la oración, los que quieran pueden ir afuera, los que quieran pueden irse a su casa, los que quieran pueden dormir una siesta y los que quieran pueden también, los que quieran confesarse también pueden hacerlo. Voy a estar allá en la salita del fondo. Ubi caritas,
adoramos, Señor, te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros, porque quisiste quedarte con nosotros en el pan de la Eucaristía, que sea pan de alimento, de vida eterna, que nos regale la paz, que nos acerque a tu corazón. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida
¿Querés ir para allá? No, está confesando. Sí, sí.
Buen día. No. ¿Qué tal? Bien, muy bien.